Comenzamos un curso de 40 clases sobre la doctrina católica. Puede llamarlo un curso de teología fundamental, en el sentido de que uno podría decir muchas de las clases que tendremos es como una materia de la teología, o sea, como una síntesis de toda la teología católica. Lo vamos a hacer siguiendo fundamentalmente, me parece, el texto más importante que tenemos para esto, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Texto que yo les recomiendo que lo compren, que lo tengan en sus casas. Desde el siglo XVI, cuando San Pío V había hecho el catecismo después del Concilio de Trento, catecismo de San Pío V, o catecismo del Concilio de Trento, o catecismo de los párrocos, nunca supe por qué tiene tres nombres el mismo catecismo, no había habido un catecismo universal que válido para toda la Iglesia Católica, o sea, había muchos catecismos locales. Juan Pablo II recogió, después de un sínodo de obispos, el sínodo que celebró un aniversario de los 20 años de haber terminado el Vaticano II, en el 85, una de las sugerencias que recibió el Papa en el sínodo fue hacer un catecismo que recogiera toda la doctrina del concilio. O sea, un nuevo catecismo de la Iglesia Católica universal, en el cual tuve la perspectiva que había tenido el concilio. Y se pusieron manos a la obra. Un artífice de eso fue el que era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, entonces. Y pusieron a trabajar. Y en el año 92, 7 años después, Juan Pablo II publicó el Catecismo de la Iglesia Católica. Una maravilla, un tesoro, que tiene el orden tradicional del catecismo. Primero el credo, explicando artículo por artículo de la fe. Después los sacramentos, y la liturgia, lo que hemos de recibir de Dios. En tercera parte, la parte moral, la identificación con Cristo en el obrar que hemos de hacer. Y la última parte dedicada a la oración, la intimidad con Dios, la relación viva con Dios. Bueno, y este curso de 40 clases lo que hace es también seguir el catecismo, seguir ese orden, lo que hemos de creer, lo que hemos de recibir de vida divina, cómo identificarnos con Cristo en el obrar y nuestra intimidad con Dios. Empezamos con hoy la primera clase, que hablaremos de la existencia de Dios. La primera cosa que hay que decir es que el ser humano el hombre es un ser religioso. Y eso se verifica muy sencillamente que en todas las culturas siempre está presente la religión, desde el principio. Por ejemplo, los paleontólogos cuando encuentran restos, ¿cómo distinguen, por ejemplo, aparte de cosas anatómicas, restos humanos si son humanos o son de animales? Y entre otras cosas, sí, porque hay instrumentos de trabajo, pero fundamentalmente por enterramiento. El ser humano desde el principio enterró a sus muertos. Es decir, tenía un sentido religioso, un sentido de eternidad, cuidaba los cuerpos. ¿Y por qué el hombre es un ser? Entonces, todas las culturas de todos los pueblos nos llevan a Dios. Y los temas centrales de la existencia humana. Que el hombre es un ser religioso porque es un ser racional. Entonces, va buscando explicación de las cosas. Busca la explicación del porqué del mundo. ¿Porqué de sí mismo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿De dónde sale todo? ¿A dónde va todo? Entonces se da cuenta de que en sí mismo no hay respuesta para los problemas. O sea, yo no soy la causa de todo. Que en lo que yo veo en la naturaleza tampoco. Entonces va buscando más allá de sí mismo, más allá de las cosas inmediatas. Trasciende lo material. Y en esa búsqueda del sentido y de la explicación de las cosas, descubre que hay un ser superior.
Entonces, a ese ser superior le dará culto. Como digo, en las distintas formas religiosas desde el principio, del hombre más primitivo hasta las formas más complejas, más desarrolladas, más elaboradas. Y así surge una doctrina, una explicación de Dios y del mundo. Surge un culto, porque desde el superior obviamente se le rinde culto, se le rinde adoración, se lo busca, se busca su ayuda, su protección, su perdón. Y también descubre una ley moral, descubre un comportamiento que es compatible, que es necesario en ese esquema del sentido profundo de las cosas. San Juan Pablo II decía, el corazón de cada cultura está constituida por su acercamiento al más grande de los misterios, al misterio de Dios. No, cuando el hombre se busca realmente lo que es grande, lo que está detrás de todo, la explicación más profunda. Por eso, la reflexión sobre Dios es esencial al ser humano, es connatural. Y entonces nos damos cuenta por eso que la libertad religiosa se convierte en un derecho fundamental de las personas, básico. Pues el derecho precisamente a buscar la explicación, a buscar al Ser Supremo, buscar al Creador y comportarme según su designio. Claro, y por eso la búsqueda de Dios no solo es una cuestión de derecho, tengo derecho a la libertad religiosa, es el primero de los deberes. ¿Por qué? Porque todo en mi vida depende de cómo yo explique el mundo. Por eso, yo en estos días, la semana que viene, va a salir publicado un libro que se llama Creer o no creer, esa es la cuestión. Y en el libro lo que explico es que la cuestión más fundamental que está en la base de toda la vida del hombre es su actitud ante Dios. Creer en Dios o no creer en Dios. Y de ahí surge todo. Todo dependerá de eso. Todo lo que yo piense de los demás, todo lo que yo actúe, todos mis proyectos, mi actitud ante la vida. Pues eso es lo más importante, encontrar el sentido de la propia existencia, que está precisamente en mi Creador. Pues el tema del descubrimiento de la existencia de Dios es tan importante, porque está en la base de todos los demás. Es el primero de los deberes. Un deber obviamente ante Dios, al que le daremos cuenta. ¿Qué hice yo para buscar a Dios? ¿Qué hice yo para buscar la verdad? Para buscar el sentido de todas las cosas. Es la obligación primera. Nadie me puede obligar a hacerlo, pero es una obligación interna de la que daré cuenta a Dios. Por eso el Concilio Vaticano II, en la declaración precisamente que habla de la libertad religiosa, explica que todos los hombres, por su misma naturaleza y por obligación moral, están obligados a adherirse a la verdad una vez conocida. Pues obviamente el hombre tiene la obligación de buscar a Dios y, cuando lo encuentra, obviamente adherirse a Él, a esa verdad religiosa. Entonces, ¿cuáles son volviendo a lo anterior, el ateísmo, de hecho, es un fenómeno relativamente reciente. O sea, la negación de Dios y el intento de organizar toda la cultura y toda la vida social y civil al margen de Dios y no excluirlo, es un fenómeno relativamente presente y limitado al mundo occidental. De hecho, los grandes interrogantes religiosos permanecen, siguen estando presentes entre los hombres. ¿Cuáles son los caminos para encontrar a Dios? O sea, ¿cuál es mi acceso a Dios? Entonces, lo primero que hay que decir es que el hombre puede acceder a Dios naturalmente, es decir, con sus fuerzas naturales. Con su inteligencia, con su voluntad, con su afectividad, con su corazón, el hombre tiene acceso a Dios. Y hay dos itinerarios. El itinerario a Dios es desde las criaturas hacia Dios. O sea, yo, conociendo las criaturas, tengo acceso al Creador. ¿Por qué? Porque en las criaturas Dios ha dejado sus huellas. Por eso decimos que el intelecto humano puede conocer la existencia de Dios a través del mundo creado. Así como
Si yo estuviera dando, a veces cuando doy clase con pizarrón y escribo cosas, les digo a la gente, si viniera una persona a esta aula y encontrara el pizarrón escrito, sabría, aunque no me conozca, muchas cosas de mí. Podría deducir más o menos mi estatura por la altura en que escribo. Sabría que hablo castellano, porque está escrito en castellano. Posiblemente por la letra sabría que soy zurdo, escribo con la izquierda, si supiera algo sobre cómo se escribe. Sabría, por algunos términos, podría calcular la época, porque sabría que eso no tiene 5.000 años, ya más o menos podría calcular cuándo fue escrito, si hiciera análisis, no sé, científico sobre lo... O sea, a partir de la obra, uno puede ser bastante, de un pintor. ¿Cuántos estudios psicológicos hay de los pintores a partir de sus cuadros? Por eso, viendo la creación, podemos descubrir al Creador. Entonces, y este camino que va de las criaturas al Creador, a su vez se divide en dos caminos. De las criaturas materiales hacia el Creador, o sea, descubriendo el mundo creado, llegamos a demostrar la existencia de Dios. Y la segunda parte es antropológica. Es mirando al ser humano, descubrimos al Creador en él. Y vamos a recorrer estos dos caminos, porque es importante, fíjense que decimos el ser humano puede conocer a Dios racionalmente. Ahora, es interesante que de verdad vos lo consigas, que no sea solo una hipótesis, que los hombres pueden conocer a Dios racionalmente. Claro, si a vos te preguntaran, ¿vos por qué crees en Dios? Sería una lástima que tu respuesta fuera por la Biblia, o por la Iglesia, o por el Papa, o por lo que sea. O sea, todo cristiano debería decir, yo sé que Dios existe, porque lo sé racionalmente. O sea, yo no conozco a Dios en cuanto creador y ser supremo por la revelación, sino porque lo encuentro en mi vida. De este itinerario, desde el mundo creado hasta el creador, fue expuesto y recogido por muchos filósofos y pensadores de diversas épocas y culturas. Basta pensar, por ejemplo, en el genio de Aristóteles, que 300 años de Cristo, el que era pagano, él demuestra la existencia de Dios por distintas vías. Entonces, estas pruebas que vamos a ver ahora, demostraciones de la existencia de Dios, hay que matizar qué tipo de pruebas son. No son pruebas obviamente medibles o experimentables al modo que de las ciencias humanas. Evidentemente, ahora que están con las vacunas de COVID, ensayan vacunas. Bueno, empiezan a hacer ensayos. A ver si funciona o no funciona, si te evita que te agarres la enfermedad, si no tiene efectos secundarios, y hacer pruebas y pruebas y más pruebas, y normalmente pasan muchos años, mucho tiempo, hasta que se comprueba científicamente que no tiene riesgos. Claro, ¿qué pasa? Con Dios no pueden ser pruebas de este tipo, porque Dios no es un objeto. O sea, Dios es infinito. Dios no puede ser manipulable. Yo solo puedo demostrar lo que yo puedo manipular. Yo puedo agarrar agua y hervirla, y entonces medir a qué temperatura hierve cuando la caliento. Pero a Dios no lo puedo meter en un asunto para medirlo. Por eso no son pruebas en ese sentido. ¿Qué son estas pruebas de existencia de Dios? La mejor manera de escribirlas es que son argumentos, distintos argumentos, convincentes. O sea, que convencen. ¿Sí? Esto es razonable, esto es verdad, esto tiene sentido, esto cierra. Convincentes, que convencen, y convergentes. Es decir, por distintos caminos, todos conducen a la misma conclusión. Dios existe. Dios es el creador del mundo. Son distintos caminos, pero todos conducen a la misma respuesta.
Como Dios no es experimentable, yo no puedo, no es 2 más 2, 4. Pero todos los caminos me llevan hasta ahí. Y es la decisión personal la que dice creo o no creo. Racionalmente, porque yo he llegado hasta ahí, pero como no lo puedo medir, no lo puedo comprobar. Este tipo de fe científica, por decirlo de alguna manera, de fe racional, no solo vale para la existencia de Dios, es la misma fe, por ejemplo, que usan los científicos para muchas de sus hipótesis. Basta pensar, por ejemplo, en los agujeros negros. Los agujeros negros del espacio nadie los ha visto, nadie los ha medido, nadie... ¿Qué es? Es una conclusión que sacan los científicos, es por cómo se comporta la materia del universo y esto tiene que ser un agujero negro. O sea, no puede no haber eso. Bueno, así como te digo que en el mundo científico también hay muchas cosas que son de este tipo de fe, por llamarlo de alguna manera, que es la necesidad racional la que conduce a concluir. Aunque no se pueda demostrar del todo, absolutamente. Por eso la fe siempre es libre. Creer en la existencia de Dios o no creer es una decisión personal. O sea, los argumentos racionales nos llevan al umbral, a la puerta. Ahora soy yo el que tengo que dar el paso final. Creo o no creo. Y como no es definitivo, pero siempre el paso, siempre hay el margen de la libertad. Entonces vamos a ver estos argumentos convincentes y convergentes sobre la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, las resumió en 5 vías. 5 caminos, que son las vías cosmológicas. Santo Tomás, en realidad, recoge reflexiones de filósofos anteriores a él. De hecho, todos los argumentos de Aristóteles están incluidos en estas 5 vías. Para comprenderlas, hace falta un mínimo de conocimiento de filosofía y de metafísica. No demasiado, pero pasar del aspecto del sensible al ámbito metafísico. Pues las vamos a ver rápidamente y van a ver que no son tan complicadas como uno podría parecer. Entonces, como evidentemente estas 5 vías de Santo Tomás, que son cosmológicas, lo presentan a Dios como creador del universo. O sea, yo puedo saber de él que es el creador. Y hay una serie de cosas. No puedo llegar a una imagen completa y personal de Dios. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo a través de la creación, a través de lo que ha hecho. Fíjense que precisamente es en la revelación donde a Dios lo conocemos cara a cara, personalmente. Entonces, las 5 vías. Las 2 primeras vías proponen la idea de cadenas causales. Vamos a la no era santo Aristóteles, no era cristiano. Aristóteles hablaba del primer motor inmóvil. Decía, todo lo que se mueve por otro. Es decir, si hay una pelota que se está moviendo es porque alguien la pateó. Ahora, el que la pateó fue movido por otro, recibió la vida y el movimiento. O sea, entonces dice, todo lo que mueve ha sido movido. Ahora bien, dice Aristóteles, no se puede ir hasta el infinito. Tiene que haber un primer motor que ha movido sin ser movido. ¿Por qué? Porque si no, no habría movimiento. O sea, si hay movimiento es porque hubo un primer motor que no ha sido movido por nadie. El primer motor inmóvil lo llama Aristóteles. Y es lo que llamamos Dios. La segunda es de la causa incausada, lo mismo. De la causa eficiente. O sea, no se puede proseguir en el pasado hasta el infinito, de apoyarse en una primera causa. Eso lo pone con respecto al ser humano. O sea, ustedes me ven a mí y se dan cuenta que yo no soy el origen de mi propio ser. Mi explicación está en que tuve un papá y una mamá. Ok. Entonces vamos a ver a mi papá y mi mamá. Y se dan cuenta que ellos no está la razón de su ser en ellos.
que hay un papá y una mamá. Y así sucesivamente, en la pila, los ya hasta el infinito. No tiene que haber un primer padre, un primer humano y una primera humana. Bueno, esto que vale para toda la cosa eficiente es lo del primer motor, la primera causa incausada, sin la cual no se explica nada. Fíjense, si yo acepto que existe la realidad, no puedo evitar plantearme el creador. Entonces dijimos, las dos primeras a partir de la causalidad del movimiento y de la causa eficiente. La tercera es un poquito más filosófica, más elevada, que es la contingencia. Y hay seres contingentes que son los seres que existen, pero podrían no haber existido. Por ejemplo, yo. Por ejemplo, esta computadora. Existe la computadora, pero podría no haber existido. De hecho, hubo mucho tiempo que no existió la computadora. Y si la computadora va un momento que no va a existir. O sea, los seres contingentes se diferencian de ser necesarios. Ser necesarios es que no pueden no existir. Claro, los seres contingentes son limitados y no cierran racionalmente que solo existan seres contingentes. Tiene que haber un ser que sea incondicionado y necesario, un ser absoluto, que sea la causa de todos los seres contingentes, de todos los seres condicionados, de todos los seres limitados. La cuarta va por el lado del orden del universo. Perdón, aquí está la quinta. La cuarta va por el orden del grado de perfección. Claro, explica Santo Tomás, que vemos en la creación distintos grados de perfección. Y dice que la perfección, quien la tiene limitada, la tiene participada, la ha recibido. Pero si la inteligencia la ha recibido, lo que me queré mi inteligencia a mí mismo. Cualquier perfección, la perfección de una piedra, su belleza, lo que fuera, esa perfección la ha recibido. Y eso supone que para que exista esa perfección, tiene que existir esa perfección en grado perfecto, que es del cual derivan todas las demás. O sea, tiene que haber una fuente infinita, perfecta, de la que derivan todas las perfecciones que vemos en el mundo. Y la quinta, pienso yo que en nuestro tiempo es la que de alguna manera más fácil le puede llegar a la gente, que es el orden y el finalismo que hay en el universo. ¿Qué es el orden? No, yo veo un mundo ordenado matemáticamente. Vamos a ver, las mareas. Yo sé, el 15 de septiembre de dentro de 3 años, sé a las 10 de la mañana dónde va a estar la marea en Mar del Plata y no sé, en cualquier ciudad del mundo que tenga costa, y en Tierra del Fuego. Porque las mareas las puedo medir, o sea, el movimiento de los planetas. Yo esta noche, a tal hora, quiero ver tal estrella y sé dónde la voy a ver. O sea, el universo se mueve. ¿Por qué puede haber vacunas? Porque realmente el mundo está ordenado y funciona de un modo matemático. La física, la matemática, la biología. No, evidentemente, un mundo ordenado matemáticamente exige una inteligencia ordenadora. O sea, es absurdo pensar que un mundo ordenado matemáticamente sea ordenado matemáticamente fruto del azar. Porque el azar no ordena nada. Benedicto XVI, en una famosa homilía en Ratisbona, en 2006, decía que al final de cuentas solo hay dos posibilidades. O sea, que este mundo ordenado matemáticamente sea consecuencia y fruto de una inteligencia ordenadora, del logos, los llamados griegos, o que sea fruto de la irracionalidad. O sea, que la irracionalidad, el azar, haya
de carambola derivado en un mundo ordenado matemáticamente. Evidentemente, por eso no hay ningún complejo de creer. Porque es mucho más racional creer en Dios que no creer en Dios. Evidentemente, quien no cree en Dios, evidentemente no tiene cómo explicar el orden del universo. Tiene cómo explicar infinitas cosas, las cosas más importantes del hombre. Ya lo veremos después. Evidentemente, para comprender estas vías, hace falta partir de la realidad. O sea, es condiciones. Evidentemente, es el realismo. En la filosofía hay una gran definición que es el realismo. ¿Qué es el realismo? Es decir, yo acepto que la realidad existe y que yo puedo conocerla. Y mi dirigencia la conoce. O sea, evidentemente yo reconozco, sé que la computadora está aquí, existe al margen mío. No depende de la computadora para existir de mí. Yo lo que puedo hacer es conocerla. Entonces, mi inteligencia conoce las cosas. Yo puedo conocer un árbol que existe independientemente de mí. No es que el árbol exista porque yo lo conozco, no, existe en sí mismo. Eso es el realismo. El mundo existe independientemente de mí y yo lo conozco. Es distinto del idealismo. El idealismo es al revés. Es que yo no sé si existen, solo sé que las conozco. Cosa que es absurdo, muy absurdo. Porque queda todo en el aire. Evidentemente, si todo parte de mi pensamiento, entonces una corriente filosófica que surgen de la época de Descartes, incluso antes, del pienso, luego existo. Al principio está en el pensamiento, porque para la existencia no procede del pensamiento, es previa al pensamiento. Entonces, evidentemente, quien es realista puede entender la vida ateísta. Quien es idealista, difícil, no lo entiende. Entonces, y lo llamamos el pensamiento metafísico. Es decir, reconocer que detrás de la realidad hay mucho más que lo sensible. Entonces, hay gente, si yo solo acepto lo que yo puedo pesar, medir, etc., me quedo con un conocimiento muy limitado de la realidad. Porque no puedo ir a las causas profundas. Ahora, yo sé que racionalmente yo puedo pasar lo sensible. O sea, yo a través de manifestaciones externas de una persona puedo llegar a descubrir el amor. Ahora, el amor es metafísico. El amor no lo puedo medir. ¿Cuántos kilos de amor tiene esto? ¿Cuántos grados de amor? No es medible sensiblemente. Sí, podré medir quizás en neurociencia, medirme como el cerebro, pero eso no es amor. Eso es una repercusión física, orgánica, cerebral del amor, pero no es el amor propiamente. O sea, lo que está más allá de lo físico. Entonces, es fundamental para no reducir la realidad a lo experimental. La realidad es mucho más rica que lo experimental. Lo que mide la física, las matemáticas, la química, la biología. Entonces, además de este conocimiento filosófico que veíamos recién, también el conocimiento de Dios es adquirible a través del estudio común. El conocimiento espontáneo. Claro, ante la belleza. Claro, una persona se pone a contemplar, por ejemplo, el mar, la montaña. Y evidentemente el contacto con la naturaleza lleva a Dios. Una persona que una noche estrellada de verano se pone ahí y entonces no haya mosquitos que limpian su... No, una noche estrellada de verano en el campo. Esa inmensidad de la noche hace reconocer a Dios sin grandes planteamientos filosóficos. Por eso la gratitud ante la vida, el sentido común, la espontaneidad. Pues la gente de campo, por ejemplo, son creyentes. Claro, el hombre de ciudad tiene un problema. Al ver todo cemento, y todo hecho por el hombre, al no ver naturaleza, la tiene más difícil. Porque llega a pensar que todo lo hizo el hombre. Porque solo ve edificios, autos, casas. Y el contacto con la naturaleza sí que lleva a Dios. Porque hace descubrir que aquello no lo hizo el hombre. Bueno, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia confirman que la inteligencia humana puede llegar al conocimiento de Dios a partir de las criaturas. Ahora, ¿qué pasa?
Para esto, dijimos la condición del realismo filosófico, es aceptar que la realidad existe. Y la segunda condición, que son disposiciones morales. Entonces, el pecado y las malas disposiciones morales pueden hacer muy difícil este reconocimiento de Dios. ¿Por qué? Yo les digo 2 más 2, 4. Evidentemente, aceptar que 2 más 2 es 4, más allá que no hay manera de negarlo, no tiene connotaciones existenciales para ustedes. Decir Dios existe tiene muchas consecuencias para la vida práctica. De tal manera que mis disposiciones morales pueden llevarme a querer que no exista. Y si yo en el fondo de mi corazón quiero que no exista un ser supremo, que sea a quien tengo que obedecer, a quien tengo que hacer todo, a quien le debo todo, evidentemente será difícil que llegue a reconocer su existencia. Por eso las disposiciones morales son esenciales, por eso el ateísmo es culpable. Sí, Dios mira los corazones, y sabe que existe en el corazón del hombre, y nosotros no podemos juzgar a nadie. Pues hay muchas causas, como veremos en el ateísmo de un rato. Pero detrás, cuando una persona tiene buenas disposiciones morales, quien busca la verdad la encuentra. Y uno encuentra, eso lo ve en mucha gente que después de años se encuentra con la verdad. Segunda vía, dijimos, el mundo creado. Ahora, la segunda vía antropológica es también muy fuerte, porque es en el corazón humano. El ser humano es capaz de reflexionar sobre sí mismo, progresar cultural y técnicamente. O sea, a un perro le puedo enseñar muchas cosas, algunas, no muchas tampoco, pero el perro será incapaz de transmitir a sus hijos ese conocimiento. Pues es incapaz de hacer cultura, puede aprender destrezas, habilidades, pero no transmitir, porque no es un ser espiritual. Por eso no me meto en el tema, pero por eso que los animales no pueden tener derechos, porque no tienen dignidad personal, no son espirituales. Entonces el hombre es capaz de progresar culturalmente, de percibir la moralidad de las acciones, de darse cuenta que hay cosas que están bien y cosas que están mal, de trascender con su inteligencia, con su conocimiento y su voluntad las cosas, ir más allá de lo inmediato. No solamente es lo que como, lo que duermo, mis necesidades básicas, materiales corporales. Hay necesidades mucho más profundas en el corazón humano. Es decir, el hombre tiene una vida espiritual que trasciende la materia. Y entonces existen itinerarios que conducen a Dios a partir de la experiencia que el hombre tiene espiritual de sí mismo. Dice el catecismo, con su apertura a la verdad, con su sentido de bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En esa apertura percibe signos de su alma espiritual. Y aquí tenemos caminos. La verdad de la belleza, el sentido moral, la libertad, la voz de la conciencia, la aspiración al infinito y a la dicha. O sea, caminos antropológicos para entender y descubrir la existencia de Dios. Fíjese, la conciencia moral, que aprueba el bien y censura el mal. Evidentemente, eso que es natural en el hombre lleva a reconocer que hay un sumo bien al que estamos llamados, del cual nuestra conciencia es como su mensajero. O sea, no somos autónomos, no creamos el bien y el mal. Reconocemos el bien y el mal que nos viene de afuera. Por eso este tema de la conciencia moral universal, que todos los hombres la tienen, muestra que hay un garante del bien y del mal, que hay una llamada a la justicia universal, que seremos juzgados, que no da igual, porque todos tenemos experiencia del bien y del mal, y según ella seremos juzgados. El tema de la libertad. Claro, que lleva consigo la responsabilidad de las propias acciones, porque soy libre, respondo. Y entonces respondo ante alguien que me ha dado esa libertad. Entonces hay alguien que evidentemente debe ser mayor que nuestros semejantes. No es un gobernante de la tierra.
¿Eh? Entonces, por eso, la existencia de la libertad y la responsabilidad humana conduce a la existencia de Dios como garante del bien y del mal. Creador, legislador. Por eso hay un orden natural, moral, conocible por todos los hombres, válido para todos, que todos podemos reconocer. O sea, que no se puede matar a un inocente es una cosa que cualquier persona es capaz de, con su inteligencia, llegar. ¿Y por qué? Porque hay un garante del bien que es Dios. Y por último, para mí es el argumento decisivo, casi, que son las aspiraciones más profundas del corazón humano. Claro, el corazón humano aspira a lo definitivo, a lo grande, lo perfecto, una felicidad que aquí en la tierra no es posible. Entonces, por ejemplo, incluso la existencia del mal y la injusticia. Hay personas en nuestro tiempo, bastantes, a las que la presencia del mal y la injusticia las apartan de Dios. Entonces dicen, Dios no existe porque existe el mal. Si Dios existiera y fuera bueno, no habría tsunamis, no habría COVID, no pasarían cosas malas, no habría crímenes. No, es precisamente al revés. Porque ese mal e injusticia, que son privaciones de bien, reclaman la justicia. Y precisamente porque Dios existe, porque Dios es Padre, porque Dios es misericordioso, porque Dios es justo, la justicia se realiza. Esa aspiración de justicia que todos tenemos en el corazón y que aquí en la tierra no se cumple, Dios la realizará. Solo si Dios existe, la justicia que todos anhelamos será cumplida. Llegamos dentro de los puntos antropológicos, el que para mí existencialmente me parece de los más fuertes, que es el deseo natural de verdad, de bien, de felicidad, que son, en el fondo, manifestaciones de nuestra aspiración natural a Dios. Claro, es el deseo de trascendencia, de felicidad, de realización plena del ser humano. Si Dios no existiera, si no hubiera una vida eterna, quedaría terriblemente frustrada. O sea, el hombre, un ser que tiene aspiración de felicidad de infinito, sería un ser condenado a la frustración absoluta. Porque evidentemente esos deseos de felicidad y de bien son deseos de Dios, que Dios mismo ha puesto en nuestra alma porque Él los va a satisfacer. Y que resulte muy loco pensar que el hombre es un ser contradictorio, que aspira a un imposible, a un absurdo, a una utopía, algo que lo autodestruye. Pues es un ser existencialmente contradictorio. Porque esas aspiraciones más profundas constituyen el núcleo más profundo de la vida de la persona. O sea, la aspiración más profunda es ser feliz, no es comer un asado, o que gane River, o cualquier placer o satisfacción terrenal. Es más, si aquí en la Tierra, cuando pase el tiempo, cabe estar en menos sano, seré más viejo, seré... Y sin embargo, mis ansias de felicidad jamás disminuyen, sino que cuanto más crezco, más sensato me hago y más existencialmente percibo esas ansias de felicidad. Que repito, que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y después, como ya dijimos algo antes, el tema de la ley moral escrita en el corazón del hombre. Claro, todo el hombre reconoce que hay algo que está escrita en el corazón del hombre, es una manera de decir, no que sea un tatuaje en el corazón, obviamente, sino parte de la inclinación al bien y la capacidad racional de discernir. O sea, yo razonando me doy cuenta que hay cosas que están mal, que profanan la dignidad humana, que corrompen, que la verdad no me hace bien, sino que me destruye, me hace mentiroso, que la convivencia exige confianza en los demás y para la sinceridad, y así tantísimas cosas. Pues la ley natural es accesible a todos los hombres de toda época y de toda posición. Este reconocimiento, bien de esta universalidad, bien muestra la existencia de Dios. Obviamente el reconocimiento puede estar oscurecido por el pecado. O
Evidentemente, si yo soy un traficante de drogas, difícilmente me costará muchísimo entender que matar está mal, y que la droga está mal, y muchísimas cosas. Pero el problema es que mi libertad, mi conciencia está viciada por mi mala conducta, que corrompe mi propia inteligencia. Por eso el Magisterio de la Iglesia ha subrayado que la existencia de la conciencia humana y la libertad son vías hacia Dios. Bueno, ¿qué pasa con el ateísmo? Si uno dice, si está tan clara la existencia de Dios y tantas pruebas, tantas demostraciones convincentes y convergentes que todas llevan a afirmar lo mismo, ¿por qué existen en el mundo Dios? Bueno, ¿qué pasa? Es que creer en la existencia de Dios siempre hay un margen para decir que no. Por eso es que hay dos actos de fe. Un acto de fe positivo y un acto de fe negativo. Porque decir, el ateo que dice yo no creo en Dios, es tan acto de fe como decir yo creo en Dios. Nada más que en el primer caso es un acto de fe positivo y me abandono en ese ser infinito. Y en el segundo caso opto por confiar en la nada, en el vacío, en el sinsentido. Porque evidentemente, sin Dios, las cosas no tienen sentido. Porque lo único que puede dotar de sentido a las cosas es la finalización de un creador que le da sentido y valor, que le da lógica, que le da armonía. Pero vamos a la armonía. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, las argumentaciones que no causan necesariamente los sentidos, sino aseguran que es razonable. Y obviamente, que quien la sigue y con eso, como decíamos antes, con unas premisas filosóficas de realismo y con rectitud de conciencia moral, y no le es difícil decir que sí. Pero sin embargo, por muchos factores me gusta la formación que uno recibió, a veces por sus malas experiencias de la vida, por muchas cosas, veremos algunas ahora, una persona puede llegar a concluir que Dios no existe. Entonces, por eso la fe decimos que acabamos la fe a Dios que se revela. En este caso, estamos hablando en este primer nivel de esta clase, es la revelación que Dios hace en la creación. Dios se revela creando. Después veremos, a través de las cosas, a través del hombre. Después veremos en la próxima clase la revelación sobrenatural. Bueno, entonces, Dios es causa fe, Dios nos mueve a crear. Pero entonces, vamos al ateísmo, que es lo que nos interesa ahora. Hay dos clases de ateísmo, el teórico y el práctico. El teórico es el que pretende negar positivamente la existencia de Dios por vía racional. Y yo quiero demostrar que Dios no existe. Y yo afirmo la no existencia de Dios. Ese es más raro. Ahora, hay otro ateísmo que es el práctico, que niega a Dios con su comportamiento, viviendo como si no existiera. Y eso sí que tenemos muchos, que viven como si Dios no existiera. Algunos hasta dicen que creen en Dios, pero de hecho viven como si no existiera. Bueno, entonces, ¿qué causas son las que llegan a una persona al ateísmo? Entonces, hay quienes piensan que Dios es un enemigo del hombre. Y entonces, negar a Dios es necesario para engrandecer al hombre. Como Dios juzgar al hombre con ser un ser supremo, hace que yo no sea el ser supremo. Si yo quiero engrandecer al ser humano, tengo que sacar a Dios de su pedestal y poner al hombre en el pedestal de Dios. Entonces, quienes piensan que la religión es ignorancia, superstición, en fondo por prejuicios muy grandes, y que entonces hay que sacar la religión para que haya progreso. Cosa que desconoce hechos históricos fundamentales, que es la Iglesia en la que más ha constituido al progreso moral y también científico de la humanidad. Así uno mira, ¿por qué el mundo clásico llegó hasta nosotros? Gracias a los monjes medievales, que se quedaron a copiar los libros. Y eso no solo los grandes. ¿Quién fue la Iglesia? La madre de la civilización. Es imposible ver historia de arte, pensamiento científico prescindiendo de la Iglesia.
¿Quién fundó los hospitales? ¿Por qué los hospitales tienen una cruz del signo del hospital? Lo fundó la iglesia, así los orfanatos. Las escuelas, los colegios, surgieron a la luz de los movimientos religiosos. Las universidades, es un invento cristiano. París, Bolonia, las primeras universidades. Hablemos de Córdoba, por ejemplo. Aquí estamos en Córdoba, la primera universidad argentina y la universidad que fundaron los jesuitas aquí en Córdoba. Y uno en esto, y podemos poner 1000 ejemplos que ahora pasa que no nos da el tiempo. Entonces, una primera motivo que lleva a algunos ateos a decir, a ver, a la fe como un obstáculo para el desarrollo científico. Otra causa es el mal ejemplo de los cristianos. Es decir, claro, cuando yo veo la vida de creyentes y veo que se portan mal, y veo unos comportamientos que me espantan o lo que fuera, le echo la culpa a la religión de su comportamiento y a Dios. Evidentemente esto supone muchísimos prejuicios, porque así como hay cristianos que no se portan bien, hay millones de cristianos que son ejemplares. Entonces, evidentemente esto no es un problema, porque los cristianos que no se portan bien, no es que se porten bien por ser creyentes, que se porten mal por ser creyentes, se portan mal precisamente porque no viven su fe. Si vivieran su fe serían ejemplares y serían maravillosos. El problema no es su religión, el problema es su falta de vivencia de la religión. Pero de todos modos tiene que tener atentos a que a veces nuestra conducta puede alejar a la gente de Dios, porque se puede escandalizar por lo que hacemos. Evidentemente el testimonio siempre es un factor principal de la evangelización. No es que van a creer en Dios por mí. Evidentemente, contemplando la vida de Juan Pablo II, contemplando la vida de Teresa de Calcuta, la vida de ¿quién es este chico ahora que identificaba el otro día? De gente joven, gente grande, vidas ejemplares. Evidentemente, son un claro testimonio de la existencia de Dios en el mundo. Igual que la vida de los mártires. Entonces, además del ateísmo, es un fenómeno que es distinto, que es el agnosticismo en la indiferencia religiosa. Hay un documento que publicó hace unos años el Pontificio Consejo para la Cultura, que es el desafío de la no creencia e indiferencia religiosa, que es un diagnóstico muy bueno sobre el tema de la indiferencia religiosa, que a que lo quiera se lo recomiendo. Entonces, ¿qué es el agnosticismo? Que hoy está más difundido que el ateísmo, que sostienen que la razón humana no puede concluir que Dios exista o no exista. Yo puedo saber que el agua está hecha de H2O, hidrógeno y oxígeno. Yo puedo saber que un montón de cosas físicas, pero de Dios no puedo afirmar nada porque no lo puedo demostrar científicamente. Entonces, me abstengo. Agnóstico, gnosis es conocimiento, es negación de conocimiento, es decir, me niego que sea posible conocer. Pienso que es imposible el creer en Dios y el ateísmo también. La niego los dos. ¿Qué pasa? Acá el gran error del ateísmo, del agnosticismo, la gran falacia del agnosticismo, es que no se puede vivir como agnóstico. Porque una postura delante de Dios hay que tomar necesariamente. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente el agnóstico es un ateo práctico. O sea, él dice que no puede tomar postura delante de Dios, pero de hecho la toma, porque vive como si Dios no existiera. El fenómeno de la indiferencia religiosa es llamada irreligiosidad, que es un fenómeno de creer en un ser superior, pero sin una religión concreta, afirmando que todas las religiones son válidas, todas son verdaderas, por eso indiferencia religiosa. ¿De qué pasa nuevamente muchas veces, en el mundo occidental sobre todo? Que Dios es reemplazado por los bienes materiales.
sea, el objetivo de la vida ya no es rendir culto a Dios, no es pensar en la vida definitiva, es conseguir más bienes aquí en la tierra, más viajes, más placer. Entonces, ¿qué pasa? Las continuas distracciones evitan que una persona se detenga a analizar los problemas existenciales más importantes, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el valor moral de las propias acciones. O sea, ¿qué pasa? Tanto el ateo como el agnóstico, como el que vive esta indiferencia religiosa, tienen un problema muy grave, que es, no tienen respuesta para las preguntas más importantes del ser humano. Los aspectos más importantes de la vida, el sentido, el valor de la vida, del amor y de tantísimas cosas, quedan sin respuesta. Entonces el hombre queda volcado al utilitarismo, a lo útil, a la materia. Evidentemente, siempre el diferentismo a veces es sacudido, si hay gente que se convierte. ¿Por qué? Esta propaganda del ateísmo, del diferentismo en España. Probablemente Dios no exista, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Lo que es llamada, los romanos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es el paganismo moderno. Bueno, ¿qué pasa? Evidentemente, hay hechos trascendentes que sacuden a una persona. Se enamora. Cuando la gente se encuentra con Dios porque se enamoró, entonces con el ser que se enamoró lo lleva a Dios, lo hace descubrir a Dios. O de ser padre o madre. De repente una persona pagana o atea, de repente es padre o madre y al ver el milagro de la vida dice, acá tiene este ser, es algo que tiene, acá esto es una creación increíble, le hace descubrir la trascendencia. O muertes prematuras, o dolores, alegrías, hay cosas que sacuden y entonces hacen pensar. Evidentemente, el dolor es un gran despertador que saca a la gente esta anestesia que a veces que la lleva al indifrentismo religioso. Porque nadie puede evitar interrogarse sobre ellos. Porque la vida misma, como decíamos, el hombre es racional y buscando explicación de su vida y del sentido de las cosas, llega hasta Dios. Por eso es necesario ayudar al indiferente a abrirse con seriedad a la búsqueda de Dios. Pues a veces uno tiene, en este tema, a veces hay mucho complejo en católicos, en cristianos, que se sienten marcianos por creer. Primera cosa, la inmensa mayoría de los seres humanos son creyentes. Este mapa, este paneo, lo puse porque me gustó, lo saqué en internet cuando preparaba la clase, pero en realidad es más, está reducido porque está separado, catolicismo, protestantismo y ortodoxos están separados. Entonces, ¿qué pasa? Al estar separados, en realidad la religión es una sola, que es el cristianismo. Hay varias denominaciones de cristianos, pero la religión que cree que Dios es trino, que la segunda persona se hizo Dios, se hizo hombre, murió por salvarnos y resucitó, esa religión, la religión de Jesucristo, el cristianismo, frontando tanto los católicos como los protestantes como los ortodoxos. La mayoría de los cristianos son católicos. Acá, por eso esta otra mapa, por su manera, esta otra distribución es más, fíjense, católicos, cristianos en general, 33%, o sea, un hombre cada 3 es cristiano. Claramente tenemos que hacer muchísimo más, porque hay muchos que no conocen a Cristo. Musulmanes, casi el 20%, hindúes, 13%, claro, entonces en la India. Budistas, casi el 6%, en China, Corea, el Oriente en general. Religiones indígenas, 3,8, judíos 0,2, nuevas religiones 1,7, no creyentes 12,7, pues ahí se incluyen los agnósticos y los que creen en un Dios no religioso, de manera que creen en un ser superior, pero sí religioso. Y ateísmo, que falta aquí, el 2,4. O sea, dice que el ateísmo son muy pocos ateos en el mundo, y eso que el comunismo impuso el ateísmo de una manera sangrienta. Bueno, entonces, ¿qué hay? Una vez explicada el conocimiento de la existencia de Dios como algo más razonable que la negación de la existencia de Dios,
Lo he visto rápidamente el fenómeno del ateísmo y del agnosticismo. Vamos a ver qué pasa con la pluralidad religiosa. Evidentemente, hay muchas religiones. Sin embargo, hay un solo Dios verdadero, que se ha revelado en Jesucristo. Entonces, ¿qué decimos de las demás religiones? Entonces, las religiones manifiestan la búsqueda sincera de Dios. O sea, el hombre que busca a Dios, evidentemente, busca entender a ese ser supremo. Entonces, las religiones que son expresiones de esa búsqueda sincera de Dios. Y evidentemente, mientras respeten la dignidad trascendente del hombre, deben ser respetadas y consideradas como algo positivo. Obviamente, si una religión exigiera sacrificios humanos, y no sería, no respetaría la dignidad del hombre. Pero todos son caminos ascendentes que el hombre va siguiendo buscando a Dios. Obviamente, como el hombre es falible, y esos caminos pueden estar fallados y tienen cosas que no son ciertas, pero son frutos de un sincero de buscar a Dios, y una expresión de esa religiosidad. Entonces, por eso la Iglesia considera que en ellas, en el budismo, en el sintoísmo, en el hinduismo, hay chispazos de verdad, participaciones de la verdad divina, junto con otras cosas que no lo son. Entonces, hay que distinguir, pues el diálogo interreligioso no se opone a la misión. Y el Papa, en la hora de Fratelli Tutti, insiste en el papel importante que tienen las religiones en fomentar la fraternidad humana. Porque dice, la inteligencia puede hacer llegar a ver iguales en los demás hombres, pero no hermanos. Solo somos hermanos si reconocemos a Dios creador, que nos ha creado a todos y entonces somos hermanos, creados por el mismo Dios. Entonces el diálogo interreligioso no va buscando una unión religiosa, va buscando la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la paz, la armonía entre los hombres. Saber que el espíritu humano de la religión, el adorar a Dios, tiene que llevarnos a una fraternidad, un respeto unos a otros, no una unidad religiosa. Fíjense que hay que distinguir dos cosas muy importantes. El ecumenismo del diálogo interreligioso. El ecumenismo se hace entre cristianos. Con judíos no se hace ecumenismo, con musulmanes no se hace ecumenismo, con lo que quieran. Solo con protestantes y con ortodoxos. ¿Por qué? Porque, como decía antes, somos la misma religión. O sea, buscamos la unidad de la fe en la única religión que somos. Pues sí hay ecumenismo con los cristianos. Con los no cristianos hay diálogo interreligioso. ¿Sí? Un diálogo que entre religiones distintas que no buscan la unidad, porque es imposible la unidad, pues somos religiones distintas, pero buscamos cómo fomentar la paz, cómo ser factores de progreso en la sociedad, etc. Respetando la libertad y la identidad de cada uno. Evidentemente, el anuncio de la creencia y parte del diálogo interreligioso también va a que conozcan a Cristo. Porque no lo podrán creer en Él si no lo conocen. Nosotros estamos convencidos que esas semillas de verdad que hay en las religiones no cristianas provienen de la única verdad que es Cristo. Y precisamente a partir de esas semillas de verdad que hay en ellos, los llevarán a reconocer a Cristo como Dios. Entonces, evidentemente, todas las que tienen derecho a recibir la revelación y a ser conducidas a la plenitud de la fe. Entonces, toda religión, decíamos antes, es un intento de llegar a Dios. Un intento incompleto, fallido muchas veces, pero que si es sincero, tiene mucho valor. Y que tiene que llevar a encontrarse con la verdad plena. Jesús dice, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, escucha mi voz. Entonces, recordemos también que Dios no niega la salvación a aquellos que, ignorando sin culpa el anuncio del Evangelio, viven según la ley moral natural, reconociendo a Dios como su fundamento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede salvar un no bautizado, un no cristiano? Claro que sí. Porque a quien, no conociendo, o sea, sin culpa propia, no conoce a Cristo, se puede salvar
si vive de acuerdo a la ley natural y busca la verdad. Entonces, fíjense que en el tema del diálogo interreligioso y eso, los primeros cristianos, nosotros nunca nos pusimos a una religión más. Obviamente, el diálogo interreligioso tenemos que ir de igual a igual, obviamente. Ahora, por ejemplo, nosotros no rezamos juntos con los protestantes, o tenemos la misma religión y el mismo Dios, no rezamos juntos con otras religiones distintas. Por eso, ecumenismo sí es una cosa y diálogo interreligioso es otra cosa. Fíjense, por ejemplo, los cristianos rechazaron que se adorara a Cristo como uno más de los dioses. No, está a otro nivel. Están convencidos que era el único Dios verdadero, no era uno más entre los dioses. Y se empeñaban en mostrar que ese Dios entrevisto por los filósofos, como causa, razón y fundamento del mundo, era el mismo Dios de Jesucristo. Eso que había visto Platón, que había visto Aristóteles. Y aquí nos quedamos con esta clase sobre este tema tan interesante, apasionante de la existencia de Dios. Creo que es algo que hay que elaborar, que hay que trabajar, para llegar a este convencimiento racional de la existencia de Dios, porque después la revelación apoyará sobre este conocimiento. Entonces, aquí nos quedamos y la clase que viene hablaremos de la revelación, de ese conocimiento revelado de Dios. O sea, hasta luego, nos vemos el lunes que viene.